Hola, buenas tardes amigos. Estamos nuevamente con ustedes. El tema que presentamos me parece interesante, sobre todo porque es un tema que a las personas les gusta discutir en cuanto a que si el sexo es bueno, que si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, y bueno, tantas cosas que parecieran ciertas, pero que la gente de hoy se las cree. Entonces iniciemos en el nombre de Dios, ya que todos los temas y todas las citas bíblicas son tomadas de la Sagrada Escritura. Es decir, entonces no hay ideas personales con las que yo quisiera manipular el tema. Y entonces vamos a hacerlo con una pequeña introducción. Si hoy murieras, ¿dónde crees que irías? Una pregunta interesante. Otra, yo nací para gozar la vida. Y bueno, parece que sí. Con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues también resulta interesante y parece creíble. Otra más interesante que suena también así, mamá, no te metas en mi vida. Y otras tantas como se me ocurre ahorita decir, por ejemplo, además yo no pedí nacer. O una más, el que no podamos abortar, eso es violencia contra las mujeres. Y si quedo embarazada por una violación, es que mi novio me engañó y entonces tengo derecho a abortar. Otra diría, las mujeres somos libres de tener sexo porque es una necesidad corporal. Y así como esas preguntas, así hay muchísimas preguntas que la gente quisiera creerse, quisiera acomodar para cada uno estar en sus fines. Pero veamos qué dice la palabra de Dios, qué dice la Sagrada Escritura. Y luego, obvio, qué dice la Iglesia. Aunque no tocamos el catecismo, pero todo está fundamentado también, tanto en la Escritura como en el catecismo de la Iglesia Católica. Y también en los documentos conciliares del Vaticano II. Entonces, veamos primero Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Y pues preguntémosle a Dios para qué nos creó, qué cosa espera de nosotros o cuál es la finalidad de que nos haya creado. Y entonces dice así: esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, de entrada, nos crearon para una misión, una función, una línea de acción, un objetivo. Y entonces lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven. Pero vamos a seguir la hilación de la Sagrada Escritura, a ver qué nos dice, porque nos dice por un lado unas cosas y por otro lado otras, y entonces, no estamos pensando que Dios se contradice, sino que el misterio o la respuesta, pues tenemos que buscarla en toda la Sagrada Escritura. Y dice, por ejemplo, así, Efesios capítulo 1 del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo
Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros al nacer somos una bendición de Dios. No somos una desgracia como algunas mujeres dicen, sino somos una bendición de Dios. Y realmente hemos llegado bendecidos al existir en este mundo. Bien, entonces dice en el verso 4, en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todavía no creaba el mundo y ya estábamos en su pensamiento. Han pasado muchas generaciones, muchos millones de años, y ya estábamos en el pensamiento de Dios. Pero, ¿para qué nos creó? Bueno, pues dice el mismo verso 4, para estar en su presencia santos y sin mancha. Esa es la buena noticia de hoy, que Dios no nos creó para que vivamos como desarrapados, como pecadores, como violentos, sino nos creó para que vivamos en su presencia sin pecado, sin mancha, y para que estemos en su presencia, ya que somos creación de Dios, somos hechura de sus manos. Y aunque esto a veces no lo entendemos por la misma ignorancia religiosa que existe, no lo entendemos, a veces no nos los explican de esta manera, y entonces pues sí, nos dicen que Dios nos ama y eso es cierto, pero bueno, ¿y para qué nací? Bueno, pues la carta a los Efesios aquí nos está diciendo que es para que estemos en su presencia santos y sin mancha. Y en su amor, porque sigue diciendo, en su amor, en el verso 5, nos destinó. Aunque la iglesia no acepta la doctrina de la predestinación, pero nosotros estamos predestinados de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo. O sea, unas criaturas hechas de barro, si sabemos el origen del hombre, Dios creó un monito de barro, le sopló, le insufló en su nariz aliento de vida y existió el hombre. Y entonces esas criaturas, creadas por Dios de barro, están llamadas a ser hijos suyos en Jesucristo. Y por medio de Él, así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. Entonces, fíjense, creo que aquí ya tenemos el origen, que es Dios, la misión en la tierra y el fin hacia donde debemos ir. Y entonces, ¿cuál es? Llamados, creados para estar delante de Dios, alabándole, adorándole, sirviéndole, y no pecando, sino en la santidad y sin mácula. Si comprendemos esto, entonces esto pues le da un vuelco totalmente a nuestra vida, porque entonces ya tiene sentido. Entonces ya no soy un despreciado ni un error, sino que soy hijo de Dios. El cómo venga o los medios, bueno, eso solo Dios lo sabe. Lo importante es que yo existo, y si existo, entonces es una bendición de Dios. Entonces, ahora, hay muchas personas que dicen, pues yo no quiero tener hijos, o yo nada más quiero tener 1, o 2, o 3, o nosotros nos vamos a juntar y nos vamos a realizar como personas, y si sobra tiempo, pues 1 o 2 hijos. Otros dirán, los hijos no me gustan y por lo tanto yo no quiero.
Y entonces lo que queremos es puro sexo, puro placer. Bueno, entonces vamos a encontrar el origen del hombre. Ya nos dimos cuenta que es estar en el mundo. Pero ¿cómo vamos a estar? Bueno, recordemos que los hijos es la forma en que Dios renueva a la humanidad. Y entonces el ser humano, hombre y mujer, nos convertimos en ayuda para generación de la vida, para renovación de la humanidad. ¿Dónde dice? Pues en Génesis 1:28. Exactamente ahí dice, en Génesis 1:28, ¿cuál es la finalidad del hombre y la mujer? Que si no te gusta, bueno, ese ya es tu asunto, pero Dios ya puso su plan, ya puso las bases, las normas. ¿Y qué dice en el verso 28? Y dice, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pues esas palabritas tan insignificantes, esas sencillas que están en la Sagrada Escritura, entonces, ¿cómo nacemos? Como una bendición. Bendice al matrimonio, hombre y mujer. No los juntados, no los amancebados, no los que vivimos en concubinato, no los que vivimos en adulterio, no, sino casados, hombre y mujer. No entre hombres, no entre mujeres, sino hombre y mujer. Y entonces, a través del matrimonio, Dios bendice al matrimonio, a la pareja sacramentada. Y entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces los hijos son, dijimos, bendición de Dios y luego con poder de someter todo lo creado. Por eso entonces se dice que el hombre y la mujer son los reyes de la creación. Por eso, porque a la creación el hombre ha sido puesto para someterla, para dominarla, no para abusar de ella, sino para buscar el progreso a través de la técnica, de la ciencia, ¿sí? Y entonces, autoridad sobre todos los animales que se mueven tanto en el agua como en el aire. Y por eso, bueno, a veces dice el dicho, todo lo que corre y vuela es bueno para la muela. Y bueno, y en el verso 29 dirá, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman, y así fue. Entonces, fíjense, todavía culmina con el verso 31 y dice, Dios vio cuanto había hecho era muy bueno. Entonces, esto que hace Dios ha sido bueno para el hombre. Y entonces encontramos mucha enseñanza, bendice al matrimonio, les invita a que tengan hijos y dice, no se preocupen porque yo les voy a dar de comer. Porque las parejas a veces dicen, no, yo nomás quiero tener uno o dos para darles todo. No, pues espérate porque Dios no quiso así. Tampoco se trata de que tengan hijos como conejos, no, tampoco. Pero Dios se comprometió que si hay más hijos, nunca les va a faltar alimento. Y entre más haya gente, el alimento menos se acaba. Porque ese es un compromiso de Dios, es una promesa. Y bueno, entonces, en el 2:24 encontramos que efectivamente el hombre es creado primero, se encuentra solo. Pero Dios duerme en un profundo sueño a Adán y del costado de Adán va a salir la mujer. Cuando éste despierta en el verso 23, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque del varón ha sido formada. Y en el verso 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Entonces, cuando nos juntamos, pues no somos una sola carne porque nomás nos rejuntamos. Y entonces, ¿quiénes se juntan? Pues nada más las aves y los peces y los animales. Pero los católicos debemos de casarnos, o por lo menos esa es la enseñanza. De otra manera no podemos ser una sola carne. Entonces debe ser el matrimonio sacramentado. Luego nos pasamos a Gálatas 3:27, porque también eso es lo que no vamos comprendiendo. Ya vimos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Bueno, eso está magnífico. Ya vimos que Dios, por un acto de amor, nos ha traído a la vida. También está perfecto. Ya vimos cómo Dios quiere que todos crezcamos y luego que nos unamos en santo matrimonio. Bueno, ya tenemos hijos, viento, ya nació el primer bebé, y entonces, ¿cuál es la solicitud o la invitación de la suegra o de los suegros o de los papás? Lleva a ese niño a bautizar. Bien, y entonces tenemos a Gálatas 3:27 y siguientes. Pero desde el 26 dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. ¿La fe de quién es? Pues la fe de papá y de mamá. Gracias a que ellos creen, nosotros ya estamos en Cristo Jesús y pasamos por la fe a ser hijos de Dios. Pero en el verso 27 dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. A ver, no entendí. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Entonces, cuando nacemos, somos hijos de papá y de mamá. Nacimos como criaturas. Pero cuando nos llevan a bautizar, nos ofrecen a Cristo. Papá y mamá seguramente que ni cuenta se dieron, pero ofrecieron a sus hijos a Cristo. Y Cristo los ha recibido. Los ha recibido a través del bautismo. Y entonces, ¿de quién somos ahora? Pues de Cristo. Éramos de papá y de mamá, pero ahora, como ya nos entregaron por el bautismo a Cristo, entonces ahora somos de Cristo. Pero como Dios no cuida chamacos chillones, entonces lo que hace es devolvernos a papá, y él como papá, Cristo como papá, o Dios como papá, le va a dar trabajo, le va a dar casa, le va a dar lo necesario para educar a su hijo, al nuevo hijo que le acaban de entregar. Y entonces quedan como para nosotros como unos hijos adoptivos. Y les recuerdo, ya no somos de papá y de mamá, ahora somos de Cristo. Dice en el verso 28, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. O sea que todos somos iguales, no importa ya. Si estamos entregados a Dios por el bautismo, ya no importa si somos negros, blancos o somos de una familia de chaparritos o de gorditos. Ya no, todos somos de Cristo. ¿Sí? Pues todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, ¿qué significa ser descendencia de Abraham? Creemos en Dios por la fe y esperamos en la resurrección por la fe. Y entonces, ¿cuál es la herencia? La vida eterna. Y la esperamos por fe. ¿Y por qué?
como hijos de Dios. Tenemos un Padre tan rico y Él nos quiere dar la herencia. Pero antes tenemos que ganar ese puesto, ese lugar, para estar con Él. Vean ustedes cómo es interesante ir comprendiendo esto. Entonces ya vimos que ya no somos nosotros mismos, ya no nos pertenecemos. Entonces ahora vámonos a 1 Corintios 3:16. Vamos a ver ahora qué dice. Ya estamos bautizados. Ya somos de Cristo. Bien, ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16. Y nos va a decir, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. A ver, eso no lo entendía. Entonces, me tuvieron mis papás, pero me entregaron a Dios por el bautismo. De manera entonces que ya no soy de mis papás, soy de Cristo. Aunque me sigan manteniendo mis papás, pero soy de Cristo. Y entonces ya Dios me aceptó. Y entonces ya puso su morada en mí. Y entonces por eso dice, ¿que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces si somos hijos de un rico, entonces, ¿cómo estará nuestro cuerpo? Pues con un cuerpo de rico. Y entonces si Dios es santo, entonces ¿cómo está nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Santo, en la santidad por el bautismo. Y como somos de Dios, entonces Él nos da su espíritu. Y entonces nos convertimos en un templo para Dios. Fíjense qué riqueza tan grande, qué belleza de expresión. Por eso dice en el 17, si alguno destruye el templo de Dios, o sea, si alguno lo destruye invitándolo, incitándolo, llevándolo al pecado, entonces estamos destruyendo un templo. Oye, pero antes decíamos que era mi cuerpo y que yo podía hacer todo lo que yo quisiera. No, pues es que no te perteneces. Es que no es tu cuerpo. Es que te lo dieron para existir. Porque debes de saber que tú eres un espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo, pero ese espíritu que creó Dios lo metió en un cuerpo humano, en un cuerpo mortal. Y entonces, ese cuerpo mortal, ahí está el espíritu. Y como eres de Dios, entonces ahora eres de Dios. Y entonces no te perteneces. Y entonces no es tu cuerpo. Y entonces no puedes hacer lo que quieras. Y entonces tu obligación es cuidar la vida. Porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y entonces no tienes derecho a destruir ningún templo, porque a ti no te ha tocado crearlo. Si eres mujer, entonces deberías de alegrarte, porque en tu vientre hay capacidad de crear. Y tú, con Dios, participas de esa tarea creadora de Dios generando vida. Qué interesante. Cuando yo entendí esto, me fui para atrás. Hombre, esto es bellísimo. Ahora que dice en el 6:9 y siguientes, 1 Corintios capítulo 6:9, y dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ah, caray. Entonces, si yo hago cosas malas, ¿quién soy? Un injusto. Y entonces no voy a poder heredar el reino de Dios. Ya veíamos en Efesios que entonces cómo debemos estar ante Dios, santos y sin mancha. Y entonces, si yo hago cosas negativas con mi cuerpo, entonces me la pierdo. Y todavía nos sigue diciendo, no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, que seríamos los que vivimos juntos,
o amancebados, o en adulterio, o en amaciato. Ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, los que andamos buscando echar una canita al aire, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. O sea, ninguno de esos va a poder participar del reino de Dios. Entonces no nos engañemos. Tal es el caso de algunos de ustedes. Pero sí, ya pecaron, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí cometimos pecados. Sí hemos pecado, cometimos pecados por ignorancia, pero ya nos arrepentimos, ya le pedimos perdón a Dios, y entonces Dios, que es bueno, nos perdona nuestros pecados y nos devuelve la gracia. Sí, entonces, pero no estamos pensando que nada más me arrepiento y ya. No, tenemos que ir al confesionario y pedirle perdón a Dios y esperar a que nos absuelvan. Ese es el camino, tampoco nos engañemos. Y dice en el verso 12, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Y nos pone de ejemplo, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Y nos vuelve a insistir, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros de Cristo, Bueno, de las personas, pero que son de Cristo. ¿Puedo tomar sus miembros a Cristo para ser los miembros de una prostituta? A ver, entonces quedamos que tú ya no te perteneces. Y si te juntas con una prostituta o eres mujer y quieres tener relaciones con alguien que no es tu esposo, entonces dice, para ser el miembro de una prostituta, ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. En el verso 18 nos dice entonces, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa quedará fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Así que tener relaciones sexuales con alguien que no es el esposo o la esposa, entonces es pecar contra el propio cuerpo. Bueno, ¿por qué pecamos nosotros? Por ignorancia. Pero con esto espero que ya no estemos en la ignorancia, sino todo este trabajo es en beneficio de todos, para que nos ayude a todos. Ahora, ¿hemos cometido pecados? Bueno, pues entonces al confesionario, porque ahí está el asunto. Entonces volvemos a repetir, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué dice en el verso 19? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios? A ver, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Vean ustedes cómo hemos recibido un cuerpo. Tú no lo compraste, te lo dieron. Así que entonces, ¿qué es tuyo? Perdóname, pero nada.
nada tienes, nada tengo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cuerpo? Cuidarlo, porque de lo contrario, nos vamos a ir al infierno. Y dice ahí mismo en el 19, ya no se pertenecen a sí mismos, ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Entonces, fíjense bien cómo esto es delicadísimo, realmente delicadísimo. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 8:11, un poquito atrásito, un libro atrás. ¿Qué dice Romanos 8:11 acerca de lo mismo? Dice así, y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, es que no hay muchos espíritus, es el mismo. Por eso dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada al cuerpo. Óiganlo bien. Si viven según la carne, necesariamente morirán, y más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Verso 14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo ven? Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. Por eso a Dios le llamamos papá, porque nos sentimos sus hijos. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo, y si hemos sufrido con Él, estaremos también con Él en la gloria. Pues entonces, cuidado, todos debemos de tener cuidado. Estas cosas no nos las explican, están en la Sagrada Escritura, pero aunque yo la leo, no le entiendo. Pero ahorita creo que sí. Entonces, vayámonos. Bien. Ahora, pasémonos a Primera de Corintios 7, verso 1. Primera de Corintios capítulo 7, verso 1, 34 y 39. Y van a ver lo que dice. Referente a los jóvenes. Que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren las exigencias del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Es decir, cuando un hombre o una mujer probamos el sexo, pues a veces pareciera que no podemos contenernos. Pero entonces no podemos andar picando por acá y por allá. No, sino tenemos que tener esposa o esposo, según sea el caso.
Sí, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. De esa manera Dios lo permite. De igual forma, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas, en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Fíjense bien la diferencia de ideas. Pero si alguien se siente incómodo respecto de su novia, que es todavía virgen y ya está entrada en años y que pues no ven cuándo, y piensa que es mejor casarse, haga lo que le parezca. O sea, si se casa, pues está bien. Pero si dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que te mantengas virgen y mejor no te toco y mejor yo me retiro. Entonces dice San Pablo, está haciendo correcto. Pues no comete pecado. Si quiere casarse, pues está bien, que se casen. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y con mucha lucidez que su novia se conserve virgen y dice, obra mejor. ¿Sí? ¿Para qué despertar la pasión en una mujer que no quieres como esposa o que piensas que no vas a ser vida? Mejor, dice el dicho, agua que no has de beber, déjala correr. Bien, dice más, la mujer está ligada a su marido mientras vive. Eso es para las viudas. Dice, la mujer está ligada a su marido mientras vive. Pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Es decir, que no ande del tingo al tango, sino que se case. Pero si no, mejor que se quede así. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. ¿Para qué meterse en Honduras? Será más mejor así. Dice San Pablo, este es mi consejo y creo que también yo tengo el Espíritu de Dios. Órale. Entonces así se maneja San Pablo. Consejos de él. 2 de Corintios 4:14. En el libro que sigue. En el capítulo 4. En el verso 14. Y entonces, ¿qué nos va a decir acá? Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Entonces, a ver, creo que me faltó atrás. No, ya leímos todo. Bien, son los consejos. Entonces sabemos que aquel que Jesús nos resucitará, esa es la esperanza, la confianza, y nos pondrá cerca de él con ustedes, o sea, con los conocidos, familiares, amigos, esposos. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Gálatas. Bueno, pues entonces está adelantito. Gálatas en el capítulo 5, verso 19, nos va a decir lo siguiente. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, ira, violencias, magia, odios, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estos no heredarán el reino de Dios. A ver, si pensabas que te vas a salvar cuando te mueras, pues piénsalo porque quién sabe. ¿Quién sabe? Aquí está muy clarito también. Todo lo que proviene de la carne, de nuestros apetitos, ahí está. Gálatas 5:19. Y en Gálatas 6:7 nos dice otra cosa también espectacular. Y dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. O sea, no le juegues al tonto, o no le juguemos. Dice, al final cada uno cosecha lo que ha sembrado. ¿Sí? Entonces, porque ahorita no vemos nada y nadie ve nada y todo el mundo piensa que todo es color de rosa. Pero créanme, la experiencia nos dice que no. Si cometemos pecados y no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios,
entonces nos podemos quedar fuera. Y entonces no vamos a poder entrar. Y dice Jesús, allí será el llanto y rechinar de dientes. Y ya no va a haber cómo. Y el problema no es ir, a lo mejor pues vamos y ya. El problema es que el castigo es eterno. ¿Cuánto se va a acabar? Nunca. Nunca se va a acabar. Por eso entonces Jesús nos trae la enseñanza, la doctrina. Y vean que dice, por ejemplo, Jesús acerca del matrimonio. Porque también queremos andar coqueteando con que si me caso y si no me entiendo me divorcio y bueno, un montón de chucherías que andamos queriendo creernos, pero que en realidad nada es cierto. Lo que sí es cierto es lo que nos dice Jesús. En San Marcos 10, del 2 al 9. Solo voy a leer el verso 9. Le preguntan a Jesús que si es lícito el divorcio, y él les dice no, que dijo Dios al principio. Les refiere a Adán y Eva, y entonces dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos formarán una sola carne. Entonces no hay divorcio, no. Y dice en el verso 9, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Eso es lo que dice San Marcos en el capítulo 10, 9. Pues no sé si les haya quedado claro que no te perteneces, que no es tu cuerpo, que no te diste la vida, que no elegiste querer ser hombre o mujer, que tampoco pediste nacer en México o en algún lugar del mundo. Y entonces la vida la tienes como un don y el cuerpo lo tienes como un don, el que debemos cuidar. Pues que esta enseñanza les ayude a muchos a fortalecer su fe, a otros para que lo comprendan y lo compartan, y para otros que nos ayude, sobre todo a los que son jóvenes, a cuidar el cuerpo que Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. Que así sea, que el Dios de la paz nos ayude a vivir en el amor y en la sana doctrina. Amén. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hasta la próxima. No olviden darle me gusta, sonar la campanita, suscribirse, compartirlo, adelantarlo, atrasarlo. No dejen de visitar la página. Hagan sus comentarios. Estamos esperando sus comentarios. Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.